caos. Le agradezco, don Miguel Ángel, y al magistrado Hirohito Janel. Quiero ir contigo en dos vertientes. Número uno, ¿coincides tú con el magistrado Hirohito y con don Miguel Ángel Cordero de que no degenerará en una tercera guerra mundial? Y preguntarte también tu opinión, porque esto lo está llevando a cabo Biden como presidente de Estados Unidos cuando apenas le quedan 2 meses en la Casa Blanca. ¿Cuál sería la posición de Donald Trump como presidente electo cuando entre a la Casa Blanca a partir del 20 de enero de 2025? Mira, yo guardo distancia de las opiniones de los distinguidos y honorables panelistas. Sin embargo, independientemente de que corroboro de que no habrá una tercera guerra mundial, no deja de preocuparme la situación que ha venido desarrollando en la escalada actual. La guerra de Rusia y Ucrania está muy conectada en manos de Occidente, porque en el mundo no hay nada que se parezca más a un ruso con un ucraniano y viceversa. De hecho, vienen del mismo origen de la Rus de Kiev. Claro. Uno de los países más corruptos de Europa es Ucrania. Rusia le pagaba a Ucrania $2.000 millones solamente por el uso del territorio. Y lo que está sucediendo con Ucrania es lo mismo que Estados Unidos hizo con Cuba. Nadie está obligado a tener al lado de su casa una gente apuntándolo con una pistola a la cabeza. Y yo pienso que el mundo también tiene dos guerras paralelas, la guerra de la información y la guerra real. En la guerra de la información, nosotros recientemente vimos cómo Kamala ganaba las elecciones de una forma arrolladora. Y resulta que cuando llega el día de las elecciones, Donald Trump gana con la ventaja más amplia en medio siglo. Acabó con todo. Exacto. Se llevó la Cámara de Representantes, el Senado, todo. El resultado de las elecciones de Estados Unidos está muy conectada a la escalada actual en Rusia y Ucrania. Porque la aprobación de los misiles, en principio, Storm Shadow, por el Reino de Inglaterra, que es un misil que tiene una carga de 450 kilos y un alcance hasta 500 kilómetros, y ahora la incorporación del misil Atacams, que tiene una carga de 170 kilos y una distancia hasta 300 kilómetros, lo que va a decir es que Rusia en ningún momento se va a dejar destruir. ¿Y cuál es el peligro que tiene este conflicto, la escalada? Yo escuché a Biden decir que van a derrotar a Putin. En este conflicto, o hay un tratado de paz internacional o hay una destrucción de la humanidad. Ni Rusia pierde ni Ucrania pierde. Perdóname ahí, Janel. El mundo árabe no lo podemos dejar fuera de la ecuación, porque si bien es cierto que los países de la OTAN están alineados con Estados Unidos y apoyan la defensa de Ucrania en contra de Rusia, tanto China, tú lo manifestabas ahorita, y también los países de Medio Oriente, los países árabes, estarían a favor de Ucrania. Pero ese es el otro componente, Víctor. Es que detrás del conflicto también tenemos que visualizar siempre el G7 y los BRICS. ¿Qué sucede en el caso de los BRICS? Hay un país como Turquía, que forma parte de la OTAN, pero que también quiere formar parte de los BRICS. Entonces, ¿hasta qué punto Rusia y China, que son aliados estratégicos en términos bélicos y económicos, van a enfrentar ese poderío del G7? El conflicto de Rusia y de Ucrania y el conflicto de Israel con los 4 frentes, los hutíes, Hezbollah, la Guardia Revolucionaria de Irán y la gente de Yemen, al final tendrán que ocuparse con un tratado de paz. ¿Cuál ha sido el conflicto? Que Donald Trump estableció en su comando de campaña que una vez él alcanzara a ganar las elecciones en Estados Unidos, él iba a proponer un espacio de paz. Aparentemente la agenda bélica del mundo que sostiene estos conflictos, porque hay que decir lo siguiente, por cada día de guerra hay muchas personas que se enriquecen mientras otros mueren. Obviamente, la de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos se sustenta en la guerra. Pero no puede, como dice un poema de Calderón de la Barca, no puede la humanidad sucumbir ante el deseo enriquecimiento de un grupo. Nosotros no podemos en Occidente celebrar una guerra donde niños, ancianos, como los hospitales en la Franja de Gaza están destruyendo eso en medio de una guerra bélica, simplemente para dar respuesta a un sistema económico. Yo pienso que aquí lo que hay es una lucha entre el G7 y los BRICS. Perdóneme por el atrevimiento de mi pregunta y se la dejo a los 3. ¿Consecuencias para República Dominicana de manera directa de este conflicto? Totales, porque la economía es interconectada. El traje que tiene el general tiene un botón que lo hacen en China, la tela en Francia, se ensamblan en una zona franca de Santo Domingo Norte y se vende en Times Square. Entonces, hasta el salón de belleza en un barrio popular de Santo Domingo va a pagar los misiles que se detonen en la franja. Magistrado.